Saludos a todos. Esta es la reunión semanal del Movimiento Larruchista, el informe semanal. Mi nombre es Denis Small. Nos saltamos la semana pasada, desafortunadamente, porque estuve de viaje. Entre otras cosas, les voy a informar en un momento. Con un colega estuve en Brasil y fue realmente bastante interesante para poder entender lo que está pasando en todo el cuadro estratégico. Creo que la mejor manera de resumir ese cuadro estratégico es citando lo que dijo Helga Sepp-Larouche en una discusión que tuvo hace un par de días, donde dijo lo siguiente: la situación estratégica amenaza con descontrolarse por completo a corto plazo debido a dos guerras regionales que se están recrudeciendo en Ucrania y en Oriente Medio, lo que podría dar lugar a una depresión económica mundial en cuestión de semanas o, como mucho, eh, meses o tal vez incluso desembocar a corto plazo en una tercera guerra mundial nuclear. Ahora, esa es la cita de la fundadora del Instituto Schiller Helga Sepp-Larouche resumiendo la situación actual. Y de hecho, esto es resultado, este tremendo peligro, no nada más de la guerra en Ucrania, no nada más de la guerra contra Irán, no nada más de la depresión económica, sino de lo que está creando todo eso y el peligro de guerra nuclear, que es el desplome total de un orden económico en su totalidad. El sistema entero está hecho añicos y la pregunta que enfrentamos es ¿cómo lo vamos a reconstruir? ¿Qué va a pasar? Si se va a restablecer un orden diferente, pero en base a la política económica de los banqueros y del establishment, que es de una economía shaktiana, como en Hjalmar Schacht, el eh, presidente del Banco Central de Adolfo Hitler, una economía militarizada de conquista de guerras y de rescate bancario, o si vamos a lograr organizar un nuevo orden internacional donde tanto la seguridad como el desarrollo serán indivisibles, es decir, todos los países, todos los pueblos podrán progresar dependiendo el uno del otro y no de guerra de uno contra todos, como ocurre en el mundo actual. Ahora, esta cuestión de la creación de un nuevo tipo de orden eh, fue uno de los temas centrales de la discusión que tuve, una entrevista de la revista IR con Celso Amorim, el asesor especial del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Es una entrevista de unos 20 minutos aproximadamente que me concedió durante la estadía en Brasil, donde aborda muchos de estos temas. Ya lo publicamos en inglés porque fue una entrevista en inglés. Y en estos momentos estamos elaborando las versiones con subtítulos en español, portugués y otros idiomas. Esto es esto es muy importante porque Amorim, siendo el brazo derecho de Lula, es lo que siempre hemos insistido que se requiere. La voz del sur, de los países del sur, de la mayoría global, que expresen claramente el tipo de mundo que requieren y que eso se escuche y que se respete y que se actúe en base a eso en los países del norte, en Estados Unidos, en Europa y demás, que en estos momentos están dominados por el concepto de Hobbes, el concepto de Leviatán, el concepto de un mundo unipolar dominado por los banqueros en quiebra de Wall Street y la City de Londres. En lo que sigue voy a referir a algunos de los aspectos de esa entrevista porque creo que son muy pertinentes para lo que tenemos que discutir. Ahora, también lo que todo esto demuestra y lo que está pasando en muchas partes del mundo es que Henry Kissinger absolutamente no tuvo razón cuando él insistió
que la historia no se hace en el sur. Esto se lo dijo de manera insultante al entonces canciller de Chile, cuando estaba reunido con él, pero quizás en ese momento Henry Kissinger se pudo imponer, pero en este momento la historia y el universo físico se están imponiendo y la historia verdaderamente sí se está creando, se está organizando desde el sur. Ahora, en cuanto al peligro de guerra, quiero enfatizar que voces institucionales muy importantes en Europa y también en Estados Unidos en los últimos días han salido con advertencias muy fuertes sobre el inminente peligro de una guerra mundial y una guerra nuclear. Uno de los más importantes y sobresalientes de estos es el general retirado Kuyat de Alemania, Harald Kuyat, que fue en su momento inspector general y dirigente de las fuerzas tanto de Alemania como también de la OTAN, que se opone tajantemente a lo que es la guerra en contra de Rusia a través de Ucrania, en contra de lo que el canciller Merz de Alemania está haciendo y aclara Kuyat que simplemente está poniendo a Alemania absolutamente en la mira totalmente de lo que puede llegar a ser rápidamente una represalia termonuclear por parte de los rusos si la política actual sigue. Y dice Kuyat que este no es un peligro un poco distante o a mediano plazo. Dice que esto ya está encima y dice que estamos en el equivalente del periodo de agosto de 1914, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, que se desató y no había manera de pararlo. Entonces, esa es la naturaleza de la situación actual. Ahora, en los acontecimientos del día podemos ver un reflejo de cómo está aumentando este peligro. De todo el cuadro de Irán y el cuadro de Ucrania, creo yo que lo más significativo es el hecho de que Ucrania en estos últimos días lanzó ataques con drones en contra de barcos de Irán en el mar Caspio. Es decir, Ucrania, gobierno de Kiev, es decir, Londres y Washington, han estado atacando a Rusia, han estado atacando eh, dentro de Rusia a una distancia muy grande, han atacado los gasoductos o oleoductos de Rusia, han habido muchos ataques, pero esta es la primera vez que Ucrania ataca a Irán. Esto es una manera de garantizar que estos dos grandes conflictos se fusionen, que se vuelva un solo gran conflicto. Y así respondió el canciller de Irán, Araghchi, que le dijo a Zelensky, porque Zelensky dijo que habían atacado a estos barcos de Irán. Esto no es un supuesto o algo que se filtró. Esto es una declaración de Zelensky de que ellos en efecto habían hecho esto. También habían atacado a barcos petroleros de Kazajstán y otros. Pero el canciller de Irán, Araghchi, dijo que esto es una situación realmente muy peligrosa, lo que están haciendo, y Araghchi llamó por teléfono a Kaja Kallas, como dijo la disque canciller de la Unión Europea, para decirle a ella que paren lo que están haciendo con Zelensky. Es decir, el perro ladró, pero ellos fueron a hablar con el dueño del perro. Y eso es bastante apropiado. Ahora, esto crea una situación, si uno lo piensa a fondo, donde no solamente tenemos el peligro en dos teatros de guerra, pero cuando se empiezan a confundir el uno con el otro, aumenta de manera geométrica el peligro de que esto estalle en una guerra mundial generalizada. La situación de Irán tiene sus altibajos, y si bien es cierto que es importante tomar nota de los altibajos, porque los peligros se relacionan a eso, sin embargo, no definen la dirección y la característica de la guerra en general. En este momento, a pesar de que las 3 noches
anteriores a esta discusión del 27 de julio han sido noches en que Estados Unidos no ha atacado a Irán. Por las 13 noches previas sí lo habían hecho, cada día con amenazas de Trump y de Marco Rubio y de Hegseth y otros, recordando lo que Trump había dicho anteriormente. Vamos a aniquilar a Irán, vamos a desaparecerlos, etcétera, etcétera. Eh, los ataques y contraataques han aumentado, eh, pero no han llegado al nivel del tipo de guerra absoluta y total como lo que lanzaron Estados Unidos e Israel anteriormente. Estas últimas 3 noches ha habido aparentemente una pequeña calma o pausa. Algunos dicen que es para negociar, otros dicen que Estados Unidos tienen problemas de municiones adecuadas para proseguir. Quizás sea las dos cosas. Sin embargo, aquí el Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, dijo a la prensa que no hay ninguna falta o escasez de municiones por parte de Estados Unidos y quienes digan eso en Estados Unidos están actuando como traidores a la patria y se les puede encausar penalmente por crímenes. Entonces aquí ya hay delitos de todo tipo, delitos de libertad de expresión, delitos de pensamiento, delitos de todo. Hay un peligro de un gran macartismo en Estados Unidos y en Europa también para tratar de silenciar las voces como la nuestra que se oponen a la locura actual. Ahora, tampoco hay que confiarnos mucho porque Bibi Netanyahu viene de nuevo a Estados Unidos. En esta ocasión va a ser esta semana para el entierro funeral del senador Lindsey Graham, que posiblemente sea el senador más belicista que hemos conocido recientemente. Nunca conoció una guerra de la que no estaba enamorado. Eh, y Graham fue una gran fuerza detrás de todo lo que estaba empujando a Trump a hacer cosas cada vez más este, provocadoras en Ucrania y también en Irán. Entonces, Netanyahu viene a Estados Unidos para eso. Ahora, hay que acordarnos que Netanyahu está encausado, ha sido indicado por crímenes contra de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional de La Haya. Ahora, muy difícil que lo capturen acá en Estados Unidos, pero lo interesante aquí es que el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, que ganó la elección porque denunció el genocidio en Gaza de manera abierta y sigue haciéndolo de manera bastante fuerte. Mamdani dijo en una declaración pública que sus expertos legales han estado investigando porque como Netanyahu viene a la ONU, eso está en la ciudad de Nueva York, y estaban investigando si la ciudad de Nueva York tenía la potestad legal para poder detenerlo, arrestarlo y entregarlo al Interpol o no sé qué. Y lo que dijo Mamdani es muy importante. Dijo, todos los cargos son tales de genocidio y demás, y ese genocidio continúa, que sería apropiado y correcto detenerlo. Sin embargo, como ciudad no podemos hacer eso, desafortunadamente, pero le estamos solicitando al gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno de Trump, que sí lo hagan. Ahora, les menciono esto no porque crea que Trump va a hacer eso, sino para dar una indicación del nivel de oposición y de fisuras políticas que existen en Estados Unidos en este momento. Ahora, eso en cuanto a esa parte de lo de Irán. El otro aspecto es que sigue adelante los ataques y contraataques que afectan el suministro mundial de energéticos, de petróleo, de gas, de fertilizantes, de trigo, de granos y demás, que está teniendo un efecto en la economía física realmente impactante. Eh, con estos últimos ataques y contraataques, eh, porque Arabia Saudí atacó al aeropuerto de Sanaa en Yemen,
los hutíes han respondido y están amenazando con no solamente cerrar el Mar Rojo a cualquier tránsito de buques de Arabia Saudita por el estrecho de Bab al-Mandab, Bab al-Mandab, eh, que es donde sale el mar Índico, el Mar Rojo, sino que los saudíes han atacado eh, eh, instalaciones de la compañía saudita Aramco y otras. Y también están amenazando si es que Estados Unidos sigue escalando la guerra en contra de Irán, que podrían atacar plantas de desalación de agua en todos los países del Golfo Pérsico que están participando en la guerra contra Irán. Esto es muy importante y es algo que podría tener un impacto más inmediato y más fuerte que ataques al petróleo, trigo, cualquier cosa. Porque fíjense de los siguientes datos. En Kuwait, el 42% de todo el agua que ellos consumen es producto de plantas de desalación. Emiratos Árabes Unidos, 50%. Bahrein, 68% y Qatar, 77%. Es decir, si Irán ataca estas plantas que tiene todas las posibilidades y capacidades de hacer, esto básicamente deja a estos países como simplemente desiertos, porque eso es lo que son, si no tienen estas plantas de desalación. Y cabe enfatizar que la capacidad misilística y de drones, pero especialmente misilística de Irán, puede y ha alcanzado blancos en todos los países del Golfo Pérsico, pero también puede alcanzar a Ucrania, cosa que Araghchi y otros han advertido, porque si Ucrania está atacando barcos de Irán en el Mar Caspio, es muy posible que respondan en contra de Ucrania directamente. Yo creo que eso es lo que quiere Zelensky, porque él quiere que esta guerra escale, quiere que estas guerras se unan en una sola gran guerra. Entonces estamos en esas condiciones de cierre de diferentes capacidades de economía física. Hablando de Bab al-Mandab, el 15% de todo el comercio mundial pasa por ese estrecho después de pasar por el Canal de Suez. El 30% de todos los envíos por containers pasa por ahí. Entonces, si eso se cierra, tendrían que hacer el viaje mucho más largo pasando por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. Entonces eso sumado a lo que está pasando con los granos rusos que siguen interrumpidos, si no 100%, 90%, bastante. El envío de granos que pasa por el mar de Azov, por los ataques de Ucrania, sigue la interrupción por el estrecho de Hormuz del 20% del petróleo mundial, etcétera, etcétera. En Occidente, pues lo único que pueden proponer los economistas y otros es que ante la destrucción de la oferta de petróleo que ellos mismos provocaron con la guerra en Irán, pues lo que hay que hacer es destruir demanda también. Entonces yo creo que ahora tenemos una nueva definición de lo que es la mano invisible de Adam Smith, o más bien deberían ser las manos invisibles, porque con una mano destruyen oferta y con la otra mano destruyen demanda. Eso es lo que llaman destrucción de demanda por petróleo. Y por supuesto, esa es la manera que se establece el equilibrio. No es el mercado realmente. Nunca ha habido tal cosa, pero son las manos invisibles de Adam Smith, ambas destructivas de la mera manera indicada. Ahora, hay una batalla muy importante en Estados Unidos, simplemente lo quiero mencionar porque quiero tomar un poco más de tiempo para hablarles más de lo que pasa en los países de Iberoamérica y en particular en Brasil, en base a la última visita que hicimos a Brasil mi colega Timothy Rush y yo. Eh, en, Simplemente para mencionarlo, en Estados Unidos, lo de Mamdani y sus declaraciones sobre Netanyahu son un aspecto de lo que es una creciente ola de rechazo de Israel y del lobby sionista en Estados Unidos que se llama AIPAC, el Comité de Acción Política
americana e israelí, que son los que han financiado a todos los congresistas que han respaldado a Israel. Y aunque no hay un cambio adecuado todavía o suficiente para realmente romper esa relación con Israel, sí se está hablando mucho más de eso. Y en particular de un apartado de la ley de defensa nacional que está en discusión en el Congreso en este momento, que es un apartado para la versión de la Cámara es el 219, la versión del Senado 1217, que lo que propone es una fusión total, un matrimonio total de los servicios de defensa e inteligencia de Estados Unidos e Israel. Y la gente de Netanyahu y la gente de Wall Street quieren eso porque de esa manera la relación ya no va a estar sujeta a los vaivenes del presupuesto de Estados Unidos. Según ellos, ni quiera Dios que llegue un gobierno que se opone a ese respaldo a Israel, entonces votarían en contra y se acabó. Con esta ley, si lo logran imponer, ya va a ser una cosa de un matrimonio entre los dos que ya no se puede disolver, según ellos. Entonces, esto es una pelea muy importante. Ahora, pasando a la situación de Brasil y la situación del continente de Iberoamérica. Bueno, primero Estados Unidos ha estado declarando claramente que quieren destituir a Lula, quieren tumbar al gobierno de Lula en las próximas elecciones, de la misma manera en que realizaron un golpe de Estado en Argentina al imponer a Milei. Una de las cosas que ocurrió recientemente es que Estados Unidos designó dos observadores norteamericanos para ir a Brasil a observar las próximas elecciones, que son el 4 de octubre, para asegurar que no haya corrupción. Claro, como no fueron invitados, Brasil no les dio visa, no pudieron ir, pero las declaraciones han sido claras, como también han sido las de Marco Rubio, que por primera vez incluye a Brasil entre los países no amigos de Estados Unidos, y la lista incluye Cuba, Venezuela y otros, como han dicho los brasileños, países que han tenido intervención hasta militar directa de Estados Unidos en sus asuntos interiores. Entonces, el hecho de que se haya mencionado a Brasil de esta manera es bastante importante. Y luego, además, Javier Milei, eh, representando los mismos intereses de Wall Street y la City, viajó a Brasil, había querido tener una reunión con Bolsonaro en la cárcel, eso se lo prohibieron, pero tuvieron que dejarlo ir al país y dio un discurso ofensivo, totalmente ofensivo, en Brasil, en contra de Lula, respaldando a Bolsonaro y así por el estilo. Entonces, Brasil acaba de retirar su embajador ante Argentina para consultas. Ahora, también vale la pena mencionar que no les está quedando tan fácil a Estados Unidos imponer la visión del escudo de las Américas, de establecer bajo la justificación de una guerra generalizada en contra del narcoterrorismo, la posibilidad de la intervención militar estadounidense en toda la región. Y hubo una reunión en una cumbre en Cusco de 33 países de la región para tratar de imponer esto. Esto fue, creo que del 7 al 10 de julio. Y quien dio el discurso principal por parte de Estados Unidos fue ni más ni menos que Elbridge Colby, uno de los vicedirectores de la Secretaría de Defensa. Colby es el autor del documento de seguridad nacional de Estados Unidos, donde se propone esto y se propone todas las políticas ya conocidas de la llamada política Don Roe para Iberoamérica. Él es el autor, él fue el dio de estos discursos. Sin embargo, no lograron la votación que querían, no aceptaron la manera en que estaba planteando la intromisión y insistieron en que se incluyera en la declaración final que todo tiene que ser con respeto de la soberanía de todos los países. Ahora, eso está bien simplemente como una expresión de oposición, pero no es una solución de ninguna manera y tampoco
es la orientación que se requiere para cambiar la situación. Ahora, para hablar de eso, unos momentos, quiero mencionarles algo de la entrevista de Celso Amorim que me concedió a IR y al Instituto Schiller, donde él enfatizó lo siguiente. El dinero que se destina al presupuesto de defensa, dijo Amorim, no suele proceder de alguna partida interna. Puede que también sea así, pero en su mayor parte se detrae de la cooperación al desarrollo. Es decir, las guerras quitan lo que debería ser inversión en desarrollo. Dijo sobre las armas nucleares, dijo, ningún país debería tener armas nucleares, no se puede aplicar eso a un país como Irán sin aplicarlo a todos. Y dice, y los que tienen armas nucleares deberían asumir un compromiso firme con el desarme. Luego, de manera un poco más filosófica, pero muy buena, preguntándole, bueno, él respondió, dijo, dijo, tuvo una conversación una vez en una entrevista hace años donde le preguntaron, ¿cómo ves el futuro? Y Amorim dijo, verás, si estás en una habitación que está casi totalmente a oscuras, no puedes centrarte solo en eso. Si hay una pequeña rendija, una brecha, dijo en portugués, una brecha, una pequeña abertura por la que se ve algo de luz, deberías concentrarte en ese punto y luego intentar ampliarlo. Dijo, no es sencillo. Quizás sea una tarea para varias generaciones, pero creo que tenemos que asumir esa tarea. Si no crees en el futuro, y he leído algunos titulares que dicen que el futuro está muerto, si no crees en el futuro, ¿qué sentido tiene la vida? Nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de otras personas tienen que tener una buena vida. Eso es lo que nos mantiene vivos, creo, sobre todo para alguien de mi edad, dijo. Sobre el Papa, dijo, comparto plenamente lo que el Papa ya ha dicho sobre diversos temas, como la inteligencia artificial y también sobre muchos otros temas. La pregunta que le había hecho era la visita del Papa a Perú, qué posibilidades veía y demás. Después de decir eso sobre el Papa, hizo unas declaraciones extremadamente importantes sobre Perú y sobre la integración física del continente. Dijo, Eh, Perú es un vecino muy importante de Brasil y también muy importante para nuestras relaciones con los países del otro lado del mundo, a través del Océano Pacífico. Pero en cuanto al propio Perú, compartimos una extensa frontera con él, por lo que creo que Brasil siempre ha, o al menos en el gobierno de Lula, aunque en cierta medida también algunos de los otros gobiernos democráticos, aunque con Lula se hace más hincapié, se ha hecho hincapié en la necesidad de la integración sudamericana. Y esto se basa en una razón sencilla. En un mundo en el que hay potencias con armas nucleares y a veces con otros medios de destrucción, tenemos que trabajar de manera que haya un equilibrio. Y luego habla del equilibrio entre la Unión Europea, Estados Unidos, China, y por lo tanto tiene que haber integración sudamericana. Por eso firmamos el acuerdo entre el Mercosur, dice, hubo problemas, pero de todas maneras, y por eso buscamos una relación muy sólida con China. Y Perú, por supuesto, es muy importante en muchos aspectos, pero me refiero a uno en concreto, que es la integración de Sudamérica. Y luego dijo lo siguiente, y digamos que en el siglo XXI tenemos que hacer lo que se hizo en América del Norte en el siglo XIX, que es establecer un vínculo real, un vínculo realmente útil entre el Atlántico y el Pacífico. Cierra comillas. Ahora, esta fue una referencia a lo que Lincoln hizo en Estados Unidos, pero una referencia clarísima a la idea del ferrocarril bioceánico que conectaría con el puerto de Chancay. Entre paréntesis, les puedo decir que varias personas en Brasil nos dijeron que si gana Lula para su cuarto periodo, definitivamente va a avanzar y está avanzando el corredor biosánico, pero dijeron, procede a ritmo brasileño, no a ritmo chino. Es decir, va demasiado lento.
Luego, regresando al a Morim, dijo, le pregunté sobre la relación positiva que sí ha habido entre Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, en algunos periodos, como el periodo de Getúlio Vargas en Brasil y Franklin Roosevelt en Estados Unidos. Él comentó que los dos hombres eran pragmáticos y tenían ideas también, pero que además comprendían la importancia de trabajar juntos. Y luego dijo, también acordaron que Estados Unidos financiaría nuestra primera gran acería, que sería de gestión estatal, Volta Redonda. Y dijo, en ese sentido, también quiero mencionar la importancia del BRICS, Brasil junto con Rusia, China, India y Sudáfrica, y ahora se ha ampliado. Y dice, aquí ha habido un retroceso a un mundo unipolar, tenemos que cambiar, porque sin China y sin Rusia tampoco, aunque ellos entienden. Pero China, ¿cómo se pueden abordar problemas importantes como el clima o el comercio si no se cuenta con el país que reúne todas las características que conocemos de China? Bueno, dijo muchas otras cosas, pero esa fue una entrevista que nosotros sacamos y publicamos, creo que fue ayer, el 26. El mismo día, ayer, el 26, Lula da Silva, el presidente de Brasil, publicó un comentario, un artículo firmado en el Washington Post, que dice que Estados Unidos está cometiendo un error estratégico respecto a Brasil. Los intentos de imponer limitaciones ideológicas a la asociación bilateral o instrumentalizarla con fines electorales no prosperarán. Nunca antes un secretario de Estado de Estados Unidos, se refiere a Marco Rubio, había declarado que Brasil no es amigo de Estados Unidos. Nadie nos derrotará con mentiras. Estamos dispuestos a seguir manteniendo un diálogo abierto y constructivo, tal y como requiere la relación entre dos países como Brasil y Estados Unidos. Pero el destino de Brasil solo lo pueden determinar los brasileños sin injerencias extranjeras ni subordinación. Luego explicó que como resultado de los aranceles, o como ellos dicen allá, el tarifazo, el comercio con Estados Unidos ha bajado y el comercio con China solo ha aumentado. Dijo, América Latina y el Caribe no necesitan ni portaaviones que patrullen sus aguas ni aranceles punitivos. Lo que nos falta son socios fiables y predecibles. Y si hay un vacío, hablaremos con otros países. Y luego Lula, el presidente de Brasil, dijo que habían habido dos periodos en los que Estados Unidos y Brasil habían tenido buenas relaciones como socios dignos. El primero, dijo, fue la política de buena vecindad de Roosevelt y la contribución decisiva de Estados Unidos a las primeras etapas de la industrialización de Brasil, es decir, Volta Redonda. Y el segundo, que también había mencionado Celso Amorim, fue la inclusión por parte de George Bush de tres países latinoamericanos en la fundación inaugural del Grupo de los 20. Eso fue ayer. Hoy, Lula da Silva tuvo una discusión telefónica por más de una hora. No, perdón, fue ayer, domingo, también el 26. Conversación telefónica de una hora con Xi Jinping en China. Hablaron de la cooperación, el compromiso a la cooperación compartida para expandir la cooperación en áreas estratégicas de alta tecnología, inteligencia artificial, satélites, procesamiento de minerales críticos, fertilizantes y demás. Dijo Lula hablando de la reunión, deploramos la proliferación de conflictos en todo el mundo y su impacto en el suministro de alimentos y de seguridad energética, así como las graves pérdidas de vidas humanas. Y luego recordó que Brasil y China hace algunos años habían formado el Grupo de los Amigos de la Paz para tratar de negociar un acuerdo para Ucrania. Por cierto, un acuerdo negociado entre Wang Yi de China y Celso Amorín de Brasil. Y terminan diciendo que van a mantener una coordinación muy estrecha sobre estas discusiones tanto en la ONU, BRICS y demás.
Cuentas resumidas, estamos en un momento de crisis terrible, como identifica Helga Sepler-Rush, donde el antiguo orden está hecho añicos, pero hay fuerzas que se están moviendo. En el sur, Henry Kissinger, en el sur, siento decírtelo, que es una voz que se tiene que escuchar porque es la voz de la cordura, la voz de la cooperación, la voz de una seguridad y desarrollo indivisibles que proviene de los países del sur y que se tiene que escuchar en el norte, de la misma manera en que en su momento López Portillo dijo que es hora de escuchar la sabia palabra de Lyndon LaRouche.